Buenas noches, bendiciones para todas las personas que están ahí en sus casas. Saludamos a sus familias en el nombre de Jesús. Su amigo, su hermano, el pastor Percio Paulino, compartiendo con ustedes en esta noche algo muy interesante que está vinculado con los manuscritos originales, más bien con las copias de los manuscritos existentes. Yo quiero comenzar diciendo en esta noche que de los manuscritos de las copias existentes hay 5.700 copias. Y es muy importante siempre tratar de manejar lo que digan esas copias respecto al texto que hemos recibido por herencia. Ha habido muchas traducciones, muchas versiones de la Biblia, pero lo más conveniente y sensato es revisar los textos bíblicos a la luz de esas copias existentes. En esta noche yo quiero tocar un pasaje bíblico que mucha gente en toda parte del mundo, incluyendo el mesianismo, ha dicho Romanos 8:1 no está en los manuscritos originales. Y entonces hay una desinformación respecto a eso. En primer lugar, el pasaje bíblico existe en Romanos 8:1. Lo que no está en las copias existentes de los manuscritos es la última parte del versículo 1. Que ahí hay una interpolación. ¿Cómo diría ese pasaje bíblico? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así finaliza el pasaje bíblico en el texto griego. En el griego diría de la siguiente manera: Udein ara nun katakrima tois en Cristo Jesús. Repito nuevamente. Udein ara nun katakrima tois en Cristo Jesús. Ahí se termina el pasaje bíblico. Traducción sencilla de ese pasaje bíblico es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otras versiones traducen para los que están unidos en Cristo Jesús. Y usted dirá, y la otra parte de Romanos 8:1, la parte B del texto o la parte final, que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, esa parte no está en el versículo 1 en las copias existentes de los manuscritos originales. Es decir, que ahí hay una interpolación. Y la interpolación tiene que ver con dos renglones fundamentales. ¿Por qué? Porque en el texto griego, ahí tengo la expresión que fue incluida en el texto Receptus, la frase que dice los que no andan conforme a la carne, y luego tiene también otra frase, sino conforme al Espíritu. Esa parte no está en el versículo 1 originalmente. ¿Qué pasa? Que mucha gente ha criticado ese pasaje bíblico por no darse cuenta, por no leer el pasaje bíblico completo, que si bien es cierto no está en el versículo 1, está en el mismo capítulo. Lo que pasa es que originalmente esa frase pertenece al versículo 4. Entonces, ¿qué fue lo que hizo un copista? Un copista trató de armonizar el versículo 4 con el versículo 1, y por eso en el versículo 1 lo que hay es una interpolación. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la expresión no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu es original del versículo 4, pero no del versículo 1. Es decir, en el versículo 1 hay una interpolación. Entonces, un copista tomó la parte del versículo 4 para armonizarla con el versículo 1. Y entonces ahí tenemos dos cosas. En lugar de tener una expresión conclusiva como está en el versículo 4, lo que aparece es una frase condicional en el versículo 1. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque hay mucha gente a cada rato diciendo tal cosa no está en los manuscritos originales y tiran versículos sueltos. Fíjense que he dicho aquí que como la Biblia se ha escrito sin capítulos y sin versículos, sino para que sea leída de manera corrida, podemos concluir de la manera siguiente: que esa frase no está en el versículo 1, pero que es original del versículo 4. En el griego esa frase sonaría de la siguiente manera: me katasarka peripatusin, seguida luego de la palabra alá kata neuma, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la parte que se le llama una interpolación en el versículo 1, pero que originalmente está en el versículo 4. Entonces, muchas personas, por no tomar en cuenta que la Biblia se escribió sin capítulo y sin versículo,
o parece ser que no revisaron el texto griego y no se han dado cuenta que eso está en el versículo 4, parece ser que tienen mucho que no leen el libro de Romanos completo, sobre todo el capítulo 8, están citando frases sueltas. Por lo tanto, lo que queremos decirle a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros en este día, que es muy importante siempre, número 1, tener varias versiones de la Biblia. Número 2, tener algunos interlineales griegos que vienen con notas explicativas. Y número 3 también, tener algún texto que hable de introducción a la crítica textual, que va a ayudar mucho a revisar el aparato crítico. Esa parte del versículo 4, donde está la frase incluida, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es respaldada por una serie de manuscritos. Entre los manuscritos, nosotros tenemos ahí el manuscrito alejandrino o códice alejandrino. Dicen los especialistas, Sociedad Bíblica Unida, los que trabajan con traducciones y los que trabajaron la edición 26 del texto griego de Nestlé Aland, que cuando algo está en el código alejandrino, eso equivale entre un 70 a un 75% de veracidad. Es decir, que ese versículo 4 es original en la carta ahí de San Pablo y sobre todo en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Y es muy importante que las personas que son estudiosos, que son amantes de la Biblia, puedan verificar eso. Y por último, decirles a ustedes que es muy importante no citar cosas a la ligera del texto griego sin revisar la crítica textual. El Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland viene con un aparato crítico debajo. Yo lo voy a mostrar en pantalla a ustedes. Viene con un aparato crítico debajo. Y ahí salen todos los manuscritos con todos los códices. También viene al final con una copia, en qué universidad está la copia, en qué siglo, por ejemplo, se escribió el pasaje bíblico. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahí está el pasaje bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 1, para que todos ustedes lo tomen en cuenta. Ahí, en el texto griego ahí. Ahí está en el texto griego 8.1. Hemos dicho que la frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una interpolación de un copista que trató de armonizar el versículo 4 con el versículo 1. Y eso también apareció en el texto recepto. Por lo tanto, muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Para la gente que se está conectando ahora, Romanos 8.1 en griego diría de la siguiente manera: Udein, ara, nun, catácrima, tois, enristó y Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otras versiones traducen para los que están unidos en Cristo Jesús. Entonces la frase me katá salká peripatusin y la frase alá katá neuma, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, no pertenecen al versículo 1 porque originalmente está en el versículo 4 y es respaldada por los textos alejandrinos y por los textos occidental. Les motivo a ustedes a seguir siendo estudiantes maravillosos de la Sagrada Escritura, a usar varias versiones de la Biblia, a tener buenas introducciones de la crítica textual y eso va a ayudar mucho a que nosotros podamos hacer unas buenas traducciones y una buena interpretación de los textos bíblicos. Su amigo y hermano Pastor Percio Paulino. Dios les bendiga mucho a todos. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Generación de Avivamiento y Reforma. Buenas noches. Bendiciones.